¿Qué es un huracán? Un huracán es un tipo de ciclón tropical, el cual es un término genérico para un sistema de baja presión que se forma generalmente en los trópicos. El ciclón es acompañado de tormentas, de truenos y en el hemisferio norte de una circulación contrarreloj de los vientos de cerca de la superficie de la Tierra. Los huracanes son los fenómenos atmosféricos más violentos de nuestra naturaleza. Son un proceso natural para el planeta Tierra para transportar el exceso de energía del área tropical a las regiones más frías. Se clasifican según su intensidad en categorías del 1 al 5 basadas en la máxima velocidad sostenida del viento. ¿Los huracanes se pueden evitar? Si es así, ¿cómo? Y si es que no se pueden evitar, ¿cómo minimizamos los riesgos de estos? Lamentablemente, al tratarse de fenómenos completamente naturales cuyas causas no tienen que ver con acción humana, los huracanes no se pueden evitar. Sin embargo, una vez que estos se comienzan a formar en medio del océano, se puede alertar a la población de forma oportuna, para tomar los resguardos correspondientes ante el arribo inminente de este fenómeno a lugares poblados. Las principales medidas que se toman en el caso de conocerse la formación de un huracán son la obtención de suministros de emergencia, evacuaciones programadas hacia lugares seguros determinados con anterioridad, resguardo de personas mayores, mascotas y niños, evitar salir durante la tormenta, entre otros. En el caso de que ocurra un huracán, ¿cómo lo enfrentamos en el momento? En el caso de que un huracán se formara y eventualmente tocara tierra, es importante saber que hay que tomar los resguardos correspondientes, ya que la fuerza y el poder destructivo que este desastre natural posee es de características impresionantes, y que al no estar lo suficientemente protegidos podría causarnos daños de diversa consideración e incluso, en los casos más desafortunados, la muerte. Es por esto que al estar directamente amenazados por un huracán debemos ponernos en resguardo de inmediato, evitando salir a lugares abiertos, preparando un kit de emergencia con anterioridad, ubicando los refugios más cercanos y disponiendo de fuentes de energía alternas como linternas, y hacer caso a las instrucciones dadas por las autoridades. Después de un huracán, ¿cuáles son las consecuencias que existen? Claramente, los huracanes traen consecuencias enormes a nivel material, que después del devastador paso de este a través de grandes ciudades se cuantifican millones de dólares. Sin embargo, a nivel humano, estas en algunas ocasiones son mucho mayores, ya que una vida no tiene valor y es irrecuperable. Si se habla de daños materiales, el famoso huracán Katrina se posiciona en el primer lugar, ya que en el año 2005 esta tormenta arrasó con todo su paso en la ciudad de Nueva Orleans, dejando daños que más tarde fueron cuantificados y ascendieron a la impresionante cantidad de 12.000 millones de dólares. Por otra parte, otro huracán que lamentablemente se destacó por su destrucción y fatalidad fue el huracán Mitch, que con su mortífero paso por Centroamérica en el 1998 se cobró la vida de 19.325 personas. Al ver estas formas en que este suceso natural puede ser devastador, comprendemos la magnitud de las consecuencias que deja a su paso por tierra, ya que debido a las muertes y los daños materiales, hay quienes lo pierden absolutamente todo. Familiares, casas, lugares de trabajo, emprendimiento, mascotas, etc. En el caso de los huracanes, ¿cómo se pueden superar las dichas consecuencias? Bueno, a pesar de que estas tormentas son de los desastres de tipo natural más devastadores de todos, sus consecuencias se pueden superar, ya que al día de hoy los países que se ven afectados por estos establecen planes de contingencia y preparación una vez que inicia la denominada temporada de huracanes, lo que permite a la ciudadanía y las autoridades estar preparados ante una nueva tormenta en los momentos previos y posteriores a ocurrido el suceso. En el ámbito de huracanes se han generado muchos a lo largo de la historia, los cuales causan estragos en las ciudades, pero específicamente vamos a hablar del huracán Katrina, el cual tuvo su pico de intensidad el 28 de agosto de 2005, llegando a categoría 5, el más alto dentro de estas categorías. Formado el 23 de agosto de 2005, con vientos aproximados de 280 km por hora, cobró la vida de casi 1.900 personas y los daños materiales se estiman entre 125.000 millones hasta 170.000. Las áreas afectadas son principalmente el Golfo de México, o mejor dicho, la parte de esta. Podría ser Florida, Cuba, Luisiana, Nueva Orleans, Mississippi y Alabama. Es el sexto huracán más potente generado en el Atlántico, el cual causó que algunas de las zonas afectadas tuvieran el 80% de la superficie inundada, además de que generó daños importantísimos en las áreas costeras. Y como otro evento importante de este tipo es el famoso huracán de categoría 3 llamado Sandy, que golpeó también Estados Unidos en octubre de 2013. Afectó principalmente áreas como Nueva York y Nueva Jersey, ciudades muy conocidas mundialmente. Provocó inundaciones dentro de estas mismas y cortes de energía generalizados,
lo que afectó en gran magnitud a la población. ¿En qué consiste la contaminación de las aguas? La contaminación de las aguas se define como la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua que pueden generar una gran cantidad de consecuencias, entre las que se incluye el desequilibrio de la vida de los seres vivos. Estos pueden ser animales, plantas o personas. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas. Estos elementos no siempre tiñen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones. Este es un gran problema, ya que son cientos o miles las empresas que en sus procesos de producción utilizan grandes cantidades de agua, que contaminan y que muchas veces son retornadas a la naturaleza sin el debido tratamiento, y el daño para los ecosistemas es gigantesco. ¿Se puede evitar la contaminación de las aguas? A diferencia de los huracanes, la contaminación de las aguas sí se puede evitar, ya que son acciones realizadas por humanos las que terminan por contaminarlas, ya sea de forma cotidiana por parte de familias desde sus casas o también a nivel industrial por parte de algunas grandes fábricas. Desde nuestras casas, para evitar la contaminación del agua, podemos optar por el uso de productos biodegradables, mientras que a nivel industrial, la agricultura podría optar por un cambio en el tipo de fertilizantes que se utilizan en sus faenas. También, la reducción en el consumo de plásticos es importante, ya que muchos de estos, una vez que cumplieron con su vida útil, terminan en el mar o en cuerpos de agua, contaminándolos y causando graves daños a los ecosistemas. ¿Cómo nos enfrentamos a una situación de contaminación de aguas? En caso de encontrarnos en una zona en que el agua se encuentra contaminada, es de suma importancia no beber de esta bajo ninguna circunstancia, ya que de esta forma nos exponemos a graves enfermedades por los contaminantes presentes en ella. También debemos evitar el contacto con el agua contaminada, es decir, si nos encontramos cerca de un cuerpo de agua con presencia de contaminantes, no debemos sumergirnos en él o permitir que esta agua toque nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación de las aguas? La contaminación hídrica trae consigo grandes consecuencias, que si bien muchas veces no podemos ver a simple vista o sus efectos tardan en percibirse, son sin lugar a dudas muy grandes, y muchas veces no se pueden siquiera cuantificar y menos revertir, ya que éstas en su mayoría se expanden más y más con el tiempo. Un ejemplo de esto puede ser el río Citarum, considerado por muchos como el más contaminado del planeta. Se ubica en la isla de Java, Indonesia, y no mide más de 300 kilómetros. Sus aguas están profundamente contaminadas, como consecuencia de la actividad de las industrias textiles aledañas a sus cuencas, que se encarga de verter sus residuos en este afluente, que por si fuera poco, es utilizado como vertedero por los habitantes de la zona, empeorando aún más su condición. Estudios indican que una considerable cantidad de las actividades realizadas a las orillas del río Citarum están condenadas como delitos ambientales. Esto trae consecuencias muy amplias a todo el entorno de este afluente, ya que quienes viven cerca están expuestos ampliamente a diversos peligros como graves enfermedades que pueden incluso causarles la muerte en el peor de los casos. Siguiendo así con esto, tenemos eventos más conocidos a través de la contaminación del agua. El conocido mundialmente accidente de Chernobyl en 1986, que fue causado luego de una explosión en un reactor nuclear, generó un desastroso desenlace tanto para el medio ambiente como para las personas que vivían ahí. Este desastre tuvo como consecuencia la liberación de inmensas cantidades de material radioactivo que contaminó los yacimientos de agua cercanos en este lugar, generando así un impacto medioambiental gravísimo en esa zona. También, siguiendo en esta línea, existe el caso del río Cuyahoga, en Ohio, Estados Unidos. También fue uno de los ríos más contaminados de este país debido a la gran cantidad de material residual y los desechos de las industrias que eran arrojados a este río. A raíz de la gran cantidad de aceite y desechos químicos, fue que se produjeran diferentes incendios en este río. El más famoso es el ocurrido en 1969, cuando la veracidad y tamaño de las llamas llegaron a más de 30 metros. Este suceso llamó la atención de las autoridades, las cuales luego impulsaron leyes de protección ambiental para todo el país y en específico para este lugar. Y en el caso de las aguas, ¿cómo se superan las dichas consecuencias? Bueno, las consecuencias que trae la contaminación de las aguas en un determinado lugar lamentablemente son muy difíciles de superar, ya que en el peor de los casos afectan de forma tan profunda a los ecosistemas que estos se ven destruidos casi en su totalidad,
y los daños ya hechos son imposibles de reparar o contrarrestar a la brevedad. Por esto es que quienes viven cerca de áreas con presencia de aguas contaminadas sufren los efectos de por vida y muchas veces los traspasan a sus generaciones posteriores a través de daño genético que resulta prácticamente irreversible. Por esto es que la mejor solución de estos casos es emigrar del lugar. Sin embargo, esto resulta una opción muy alejada de la realidad, ya que quienes se encuentran cerca de los lugares afectados son muchas veces personas de escasos recursos a quienes les resulta prácticamente imposible moverse a otro lugar.